Buenos días, mi estimado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? No, aquí muy bien, ¿y ustedes? Bien, también, pues le hemos dado seguimiento desde antier. Bueno, yo me incorporé ayer, andaba de vacaciones, abrimos con Ah, qué bien, Daniel y afortunado. afortunadamente. ¿Tú no has tomado? Nada, ¿no? No, ya, mero, en una semana y media más o menos. Ahí está, para que veas también. ¿Cuánto te vas a ir? ¿Cuántos días? ¿Una semana, dos? ¿O qué? Yo creo que una semana y media, 2 semanas más o menos. Ándale, perfecto. Así me fui Ujú. también yo, una semana y media, casi una semana y media, así que, órale, Ok. merecidas y necesarias, ¿eh? Sí, pues por lo más necesario es porque con todo lo que está pasando uno casi que se vuelve loco aquí, ¿eh? ¿Verdad? No sé, será muy verano y todo, pero yo creo que la información ha estado muy intensa, Te ¿no? fijas que no descansa, ¿verdad? Arturo, es Ujú. decir, uno que estaba también allá en otras cosas, pues no puedes despegarte ¿No? con la información del todo, ¿no? Ujú, Del que todo. debería, dicen, ¿no? Debe uno de separarse un poco, pero bueno, no, o sea, imposible, ¿no? Yo creo y más cuando son temas en los que luego uno está metido y eso, pues es imposible estar totalmente despegado de lo que sucede. Así es, pero bueno, pero sí hay que despegarse, sí Sí. se puede. A ver, mi estimadísimo, entonces, por dónde empezamos? El caso Rosario Robles, que ahora están suspendiendo cualquier orden de aprehensión, el abogado está hablando por todas partes diciendo que no hay nada, a que ahora con lo del caso Carlos Ahumada le puede meter ruido. Una perspectiva desde tu punto de vista. Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí habría que separar el asunto. Lo de Carlos Ahumada, la verdad es que ha sido Sí, bastante extraño cómo se ha dado, porque en realidad estamos hablando de un caso muy viejo, ¿no? Prácticamente desde el 2013, que se sigue litigando, como sucede con muchos casos, a través de demandas de amparo, que luego son negadas y se va a un tribunal y un tribunal corrige y pide que a la Procuraduría, bueno, y Fiscalía que perfeccione la investigación, y hasta que no lo hace bien, el tribunal no da por finiquitado esa demanda de amparo. En fin, es un caso que ha sufrido problemas de integración, que es sobre un presunto fraude, y que la verdad, honestamente, lo salta ahora pues por el tema de Rosario Robles, evidentemente, porque no es que haya gran novedad en ese asunto de Ahumada, simplemente pues un tribunal se avanzó otro paso más a considerar que la Procuraduría ya había corregido algunas fallas, pero que sigue siendo un asunto de un fraude que por supuesto todos los delitos son graves, pero yo creo que no hay que perder de vista aquí el foco de que en realidad en el caso de la estafa maestra se hablaba de una operación, y es lo que siempre ha insistido Daniel Moreno, el director de Animal Político, lo que dice el reportaje de origen de la estafa maestra, que tanto se ha platicado aquí, incluso también contigo, con mis compañeros Nayeli Roldán, Manureste, autores de esa investigación. Hay un sistema que se empleó ahí para defraudar al erario público, que incluye un montón de dependencias y que debería de rebasar las investigaciones incluso a Rosario Robles, ¿no? El propio Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, en estas poquísimas conferencias que da, en la última, que fue ya hace como 2 meses, él hablaba de todo un fraude de Estado detrás de la estafa maestra y de cómo se tenía que configurar desde otra óptica las investigaciones que estaban por casos aislados. Y yo creo que ahí tendríamos que tener, como Luis, delito de el Estado, foco. ¿verdad? Exactamente. Sí, Es sí, decir, sí, lo que y decíamos desde ahí. ahí tenemos que tener el foco, ¿no? Que la investigación incluso vaya mucho más allá de Rosario Robles y de la Cedesol y de la Sedatus, sino que en realidad se indague lo que sucedió en 11 dependencias por lo menos, y lo que la Auditoría Superior de la Federación, tú lo sabes muy bien, venía denunciando pues desde hace varios años atrás. Entonces, evidentemente Rosario Robles se ha convertido sí en el personaje del estafa, yo lo llamaría así, pero en realidad ahí detrás pues hay varios exfuncionarios y varias dependencias que cometieron esta misma maquinación. ¿Y qué va a pasar con ella? Es decir, tú ves, porque esta suspensión que acaba ella de lograr y viene la audiencia, no se va a presentar, ¿no? El 8 ya lo ha mandado a decir. Pues mira, va a ser muy interesante. En teoría, hasta el día de, incluso su abogado hoy mismo sigue diciendo que bueno, que si hay las garantías, o sea, ya hay una condicional ahí, que si hay las garantías, si van a acudir. Yo creo que el tema de si se presenta o no el 8 de agosto en el reclusorio sur, Rosario Robles, depende mucho de lo que se resuelva el 6 de agosto, Luis, que es cuando
el juez ante el cual solicitaron una demanda de amparo, pues va a tener conocimiento de si existe o no otra orden de aprehensión. Lo que intenta la defensa de Rosario Robles sobre todo es descartar la posibilidad de que si ella se presenta por este caso, que es este caso que ha surgido esta semana es por un delito de los que no amerita prisión automática, entonces en realidad Rosario Robles podría acudir, a lo mejor no te diría que tranquilamente, pero con la seguridad de que pues a lo mejor sí le van a decir la imputación ante el juez y ella pues va a tener un plazo para presentar sus elementos y luego se definiría si la vinculan a proceso o no. Es un delito que puede enfrentar el juicio en libertad, a menos que el Ministerio Público le justifique al juez que Rosario Robles se puede escapar, una cosa así que honestamente aquí la veo difícil, pero sí quieren descartar que no exista otra orden de aprehensión por algún otro delito, delincuencia organizada. Entonces, casi que en automático es que los abogados en estos casos siempre les recomiendan a sus clientes pues interponer estos amparos que coloquialmente se les llama pues buscadores para averiguar si hay o no hay otra orden de aprehensión, y de forma automática, siempre que se interpone un juicio de amparo de este tipo, el juez de amparo está obligadísimo, y esto es siempre muy importante tenerlo presente porque luego se malinforma o se confunde mucho. El juez de amparo está obligado a conceder de inicio una suspensión automática que se llama suspensión provisional, porque si tú te estás quejando contra una orden y te ejecutan la orden, pues ya de nada sirve que interpongas el juicio de amparo. Entonces, cuando tú inicias estas demandas, como lo hizo Rosario Robles, como lo ha hecho Emilio Lozoya y otros personajes, pero además muchísimas personas más que solo porque no son públicas no las conocemos, ¿no? Pero cuando se interpone una demanda de amparo de este tipo, el juez de inmediato dice, ok, tengo que detener, no sé ni siquiera si existe o no la orden de aprehensión, pero sí tengo que ordenar que si existe, no se ejecute mientras yo tengo unos días en que le pido a las instancias que tú me estás señalando quejoso, o sea, la persona que interpone la demanda de amparo, en lo que yo les pregunto si hay o no una orden, y por ley las instancias están obligadas a decir la verdad, si tienen o no una orden, y si existe la orden, ok, entonces el juez ya estudia si concede o no una suspensión definitiva en contra de la misma. Incluso la suspensión definitiva tampoco es que anule una orden de aprehensión, simplemente es congelarla mientras se averigua si fue legal o inconstitucional su trámite. Finalmente los jueces de amparo, Luis, nunca declaran a las personas inocentes o culpables, solamente revisan si la autoridad ha actuado bien o no. Eso nos lo explicaron varios expertos, incluso publicamos justamente una nota en Animal Político porque la semana pasada coincidió que Lozoya, que Javier Duarte, que Romero de Champs obtuvieron suspensiones, y lo que me dicen los expertos es, ojo, estas suspensiones están bien, porque así como a ellas se las dan a todo mundo, y es el mejor escudo que tenemos en México para que se supervise que el gobierno, las autoridades, la fiscalía hagan bien su trabajo, pero nunca esos juicios de amparos nunca van a decretar que una persona es inocente o es culpable. Por lo tanto, si la autoridad actuó bien en el tema de Rosario Robles, si existe o no una orden, pues no habría de qué preocuparnos, ¿no? Entonces, ese es el tema, Luis. Yo creo que dependerá de si existe o no una orden de aprehensión por algún delito más grave en contra de Rosario, lo que definirá si ella se presenta o no el próximo 8 de agosto. Bien, por último, ¿cómo ves exactamente ese caso que sale sobre la supuesta extorsión, bueno, de Ahumada a Robles? Bueno, revive la fiscalía, ¿no? Como lo titula Reforma, la extorsión de Ahumada a Robles. En este proceso contra Rosario Robles, a ver, estoy un poco confundido, yo, es decir, y que es algo, bueno, según la Fiscalía General de la República informó que a un juez, dice Reforma Federal, que cuenta con elementos para acreditar la responsabilidad de Carlos Ahumada en un presunto fraude y extorsión de 400 millones de pesos en agravio de Rosario Robles y del PRD. Sí, porque todo deriva de una denuncia que interpuso Rosario Robles diciéndole que Ahumada se había llevado unas hojas en blanco con su firma y que luego esas hojas en blanco él las utilizó para hacer valer ahí un pagaré, y entonces ella denunció desde el 2013 que pues Ahumada le extorsionó con ese asunto, ¿no? Un presunto fraude de 300 millones a partir de que sí son sus firmas, dice Rosario, es que sí son mis firmas, pero es que él me robó las hojas en blanco con las firmas. Entonces por eso lo acusó de extorsión. Y ese es un caso, en realidad, Luis, pues personal, es decir, entre Rosario Robles y Carlos Ahumada y diferendo, porque además viene de una historia política complicadísima, de donde pasaron un montón de cosas, ¿no? Pero que es una pelea jurídica
que han traído entre ellos dos, y que incluso yo te diría que ante la Procuraduría, ahora que esa es información correcta, la Procuraduría dice, sí tengo elementos para proceder, aún así, por lo que el propio Carlos Ahumada ya señaló en una carta que anda circulando por ahí el día de hoy, él todavía tiene el derecho de volver a pedirle a un tribunal federal que revise. En fin, es una historia en la que aún le faltan por lo menos 1 o 2 años, yo creo, para que eso realmente se finiquite y que en realidad cobra relevancia en este momento y revive solo por el hecho de que surgió el tema de Rosario Robles, y porque sí creo, y aquí está el gran reto para las autoridades, Luis, que este caso de Rosario Robles no solamente sea una investigación en contra de una persona y que parezca más bien que es un asunto en contra de Rosario, algo que ella sostiene, ¿no? Ella siempre ha dicho que por qué contra ella, digo, además de que niega los hechos, ¿por qué contra ella si hay un montón de dependencias más involucradas? Y en eso tiene razón, ¿eh? Por eso yo creo que es muy importante que el asunto no se asiente solamente en el tema de Rosario y ahora en el de Carlos Ahumada y en el de una pelea, sino que no se pierda de vista que el señalamiento que hace la Fiscalía en contra de Rosario Robles y por lo cual está citando audiencia, ya conoceremos a detalle qué tan sólida no es la carpeta de investigación, pero tiene que ver con un tema que es la estafa maestra y que es un caso de fraude mucho más grande que implica muchas dependencias y a muchos otros personajes. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente. Arturo, como siempre, un abrazo y gracias. No, a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, buenos días. Veremos el curso de Rosario Robles porque apenas está empezando esta situación. Voy a hacer un corte y volvemos con más. ¿Qué está pasando con la economía en México?